Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracias por adorar con nosotros a nuestro Creador y estudiar este hermoso folleto, Efesios. Y no se olviden, mis hermanos, de compartir. Compartan con los que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y reciban su copia completamente gratuita. Esta lección para hoy día titula Cónyuges juntos en la cruz. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos das una nueva lección. Gracias, Señor, porque vamos a estudiar acerca de los cónyuges, acerca de la relación matrimonial y la cruz. Ayúdanos a comprenderla y ayúdanos, Señor, a hacer decisiones de vida eterna. Señor, especialmente te pedimos ayuda por nuestros hijos. Cuídales y bendíceles, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cónyuges juntos en la cruz. Miren el versículo de memoria que está en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Vamos a estudiar este versículo después y vamos a empezar recordando qué es lo que estaba pasando en el capítulo 4, recordando la idea del apóstol Pablo que está tratando de transmitir en el capítulo 5. Antes vamos a ver Efesios 4, 22 al 24. Miren lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya no eres un viejo hombre, ahora eres un nuevo hombre que ha sido creado por Dios. Esa era una de las ideas del capítulo 4. Y el capítulo 5, la primera parte que estudiamos la semana pasada, nos decía que como ya somos nuevos hombres, son hijos amados de Dios, entonces sean imitadores de Dios. Anden en amor, anden como hijos de luz, levántense y resplandezcan, anden como sabios, sed llenos del Espíritu, dad gracias por todo. Hemos estudiado la semana pasada toda esta relación del cristianismo y la idea de sean imitadores de Dios. Y para culminar esta primera parte, miren lo que dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros. La idea es sométanse unos a otros, sean imitadores de Dios, sométanse unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo? En el temor de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es la idea básica de toda la actividad cristiana, y en este caso de esto que dice Pablo, sométanse unos a otros, y recordando sus ideas, eso se relaciona con la
humildad, con la paciencia y con la santidad. Sométanse de esa manera. Y luego, continuando el versículo 21, el apóstol Pablo en los versículos 22 al 24 añade algo más a esta idea de la vida cristiana, y ese algo más se relaciona con la vida de los esposos. Miren lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos como ¿qué? Como al Señor. Aquí la idea principal vuelve a ser el Señor, nuestro Señor Jesucristo, como también está en Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. ¿Y cómo conviene en el Señor? ¿Cómo es que esa relación de esposo y esposa funciona con esta palabra? Sujétanse o sométanse, con la idea de ser imitadores de Dios. ¿Cómo se relaciona eso? Miren lo que continúa aquí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, sométanse. ¿Por qué? Porque hay una relación especial entre el marido y nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el marido, el esposo es la cabeza del hogar. Pero en esta relación hay algo que hace especial al marido. ¿Qué es lo que hace especial? Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Él es su Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces esa relación tiene que imitar la vida de Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia y el esposo es la cabeza del hogar. Y el esposo puede reflejar dos cosas completamente diferentes. Una, la buena, una, la que refleja, la que imita a Dios, la que imita todos los pasos de Jesucristo, y la otra, la que imita al enemigo. Esas dos cosas están claramente definidas aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres. Esa debe ser la actitud del esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y la segunda cosa, que es imitar al enemigo, está en esta frase: y no seáis ásperos con ellas. No sean ásperos con ellas. Tienen que amarles, cuidarles como Dios cuida a su iglesia. Miren lo que dice la hermana de Huay: si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerable, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Dos cosas que un esposo puede reflejar: o imita a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, o imita al enemigo, siendo ásperos, toscos, rudos, turbulentos, egoístas, duros e intolerantes. Entonces, en ese caso, no diga el marido que es la cabeza y que ella debe someterse
vence en todo. El marido, cuando tiene estas características que imitan al enemigo, él, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la hermana de Juay, no es cabeza del hogar. Entonces, el consejo para las esposas es: esposas, estén sujetas a sus maridos, y para los esposos es: maridos, amen a sus esposas. Dos consejos importantes. Entonces, la primera parte de la lección de esta semana es: hay consejos para el hogar cristiano en la Santa Biblia. Y para el apóstol Pablo, esta relación de imiten a Dios y maridos amen a sus esposas es importantísima. Es tan importante que la repite en Efesios 5, 25 al 27. Miren lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Esta relación se repite porque es importante. Maridos, amen a sus esposas, sean imitadores de Dios, así como Cristo amó a la iglesia. Imiten como Cristo amó a la iglesia. Entonces, maridos, amen a vuestras esposas. La palabra principal es amor, y ese amor debe reflejar el amor de Dios que tiene con nosotros. Por eso continúa: porque y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por cada uno de nosotros, por su iglesia, y el esposo debe imitar esa situación con su esposa, debe imitar el acto de la salvación, hacer todo lo posible para que la esposa goce de la salvación, goce de que su esposo se está entregando completamente a ella y nada más que a ella. Entonces, el primer pilar es: el marido se entrega a sí mismo por ella, por su esposa. Luego hay otra cosa importante que el esposo debe imitar de Cristo. La segunda cosa importante es: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado para santificarla, la prepara, la baña, la santifica, la purifica. Eso es lo que debe hacer el esposo con la esposa. Debe prepararla para algo especial. ¿Y prepararla con qué? ¿Con qué? ¿Por medio de qué? Miren lo que dice esta parte: por la palabra, por la palabra bendita, por la palabra que da esperanza. Entonces, el esposo debe usar la palabra de la promesa para preparar a la esposa. Debe usar la palabra de la promesa. ¿Qué más? ¿Qué más debe hacer el esposo? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios hizo con la iglesia y lo que el esposo debe hacer con la esposa, a fin de presentar. ¿Cómo presentó una iglesia gloriosa a Jesucristo? ¿Cómo se presentó a sí mismo una iglesia gloriosa? Miren lo que dice Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de
Él. Los esposos deben imitar el sacrificio que hizo Cristo para presentarnos a nosotros sin mancha delante de Dios. Así es como debe actuar el esposo. Hay más, miren lo que dice 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen puro a Cristo. Mis queridos hermanos, el papel del esposo que imita a Jesucristo es presentar a su esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, la adorna para presentarla a sí mismo, la hace gloriosa para sí mismo. Si nos damos cuenta, todas estas características son una preparación especial para algo fabuloso, para algo increíble. Y ese algo fabuloso, ese algo increíble para la iglesia se encuentra en Juan 14:2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se entregó a sí mismo por ella, la prepara, usa la palabra de la promesa, la vuelve gloriosa, sin mancha, sin tacha. ¿Para qué? Para finalmente formar un hogar celestial. Dios quiere estar con cada uno de nosotros. Él está preparando un lugar para su iglesia, un lugar para nosotros allá en la patria celestial. Y el esposo que imita a Jesucristo debe ayudar para que su hogar sea un pequeño cielo aquí en la tierra, que refleje lo que vamos a tener cuando Jesucristo venga por segunda vez, la vida eterna, un hogar celestial lleno de felicidad. Oh, mis queridos hermanos, entonces el esposo debe imitar a Jesucristo, debe amar a su esposa para que juntos se preparen para llegar a la patria celestial. Entonces, en la segunda y tercera parte de la lección, en esta relación del esposo y la esposa, del esposo que debe imitar a la esposa, se exhibe a la iglesia como esposa de Cristo. Pero en la cuarta parte, el apóstol Pablo presenta una idea especial por la que el esposo debe amar a su esposa, debe reflejar el amor de Cristo para con su esposa. Miren lo que dice Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. Y no se olviden que nuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Debemos, ¿qué cosa? Debemos amar a nuestras esposas como a nuestro cuerpo, como al templo del Espíritu Santo. Y miren esta idea que sigue: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, ¿qué pasa? A sí mismo se ama, no una relación egoísta, todo para mí y nada más para mí. Es una relación de amor y salvación. Es una relación de amor y preparación para la patria celestial. Y es importante esto de que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque miren lo que luego dice: porque nadie aborreció jamás
jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nadie aborreció a su propia carne. ¿Qué es lo que hace? La sustenta y la cuida. Mis hermanos, nos cuidamos por dos razones importantes. La primera es porque somos templos del Espíritu Santo. Y la segunda es porque cuidamos nuestra salud para vivir bien, para no tener problemas de salud. Nos cuidamos. Por eso dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie aborrece su vida a no ser que esté mentalmente enfermo. No, lo que hacemos es cuidar nuestro cuerpo. Entonces la idea es: ama a tu esposa como a ti mismo, como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Miren lo que responde el apóstol Pablo, Efesios 5, 30 y 31. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Están en una estrecha relación entre esposo y esposa. ¿Cómo es eso? ¿Por qué están en una estrecha relación? ¿De dónde saca esa idea el apóstol Pablo de una relación íntima, estrecha entre el esposo y la esposa? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De dónde saca esa idea? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En un contexto donde las mujeres, las damas eran menospreciadas, eran tratadas mal, en ese contexto el apóstol Pablo dice: no, esto tiene que ser diferente. Los esposos no deben maltratar, no deben hacer que las esposas sufran. Debe ser como Dios hizo el plan para el esposo y la esposa en el principio, en la creación. En Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese era el ideal de Dios para el hogar, el ideal de Dios que después de la caída se convirtió en esposos. Imiten a Dios amando a sus esposas. Prepárense juntos para formar un hogar celestial. Ese es el plan de Dios. Y Jesucristo recalcó ese mismo plan en Mateo 19, 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar, despreciar, hacer sufrir a su mujer por cualquier causa? Y Dios, ¿qué dice? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y Jesucristo enfatiza a eso, algo que era el ideal de Dios. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. El ideal de Dios al principio era que se forme un hogar feliz. Cuando entró el pecado, ese ideal se
tergiversó, pero el apóstol Pablo retoma ese ideal y ahora nos dice: esposos, sean imitadores de Dios, amen a sus esposas, prepárense juntos para ir a la patria celestial. Y esto, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren cómo se enfatiza en Proverbios 5, 18 y 19. Miren lo que dice: sea bendito tu manantial, sea bendito tu hogar, y alégrate con la mujer de tu juventud. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esposos, alégrense, gócense con la mujer que se han casado. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Y a las esposas les da también un consejo y dice: sus caricias te satisfagan en todo tiempo y su amor recréate siempre. El ideal de Dios para el esposo y la esposa es que se amen mutuamente. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que nosotros reflejemos ese ideal en nuestra relación con nuestra esposa y con nuestra familia. Ojalá que nosotros imitemos a Cristo y amemos a nuestras esposas, haciendo de nuestros hogares un pequeño cielo aquí en la tierra, y prepararnos para nuestro hogar celestial cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga, mis hermanos.